Shalom Ajin, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá, con ustedes el Aj Yohanan. Vamos a dar una reflexión, mis amados Ajin, en la Parashá Beshalá, conforme a la Kabbalah y a el Hasidum. Todos los asuntos de la Parashá, mis Ajin, son asuntos para fortalecer la fe y la confianza en el Boreolán. Y cada año, Misajín, parece que necesitamos este estudio más y más. La Kadosh Torah, la palabra Kadosh, dice, y sucedió que cuando paró dejó ir al pueblo, Elohim no los guió, no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, porque estaba cerca, porque Elohim dijo, para que el pueblo no vea guerra y regrese de Misraín. Y Elohim guió al pueblo por el camino del desierto, junto al mar Rojo, y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Misraín. Y Moshe tomó las varas de Yosef con él. Por séptima vez juró a los Bené Israel, diciendo, Elohim ciertamente os mandará, y traeréis mi poder con vosotros de ahora en adelante. Isajín, el pueblo de Israel sale de Misraín, pero en lugar de ir directamente a su destino, Elohim los guía a través del desierto hasta el mar de Su, el Yansu, el mar rojo. Los Bené Israel, Misajín, llevan consigo el ataúd de Yosef, quien había ordenado que sus huesos fueran sacados de Misraín. Misajín, el pueblo de Israel sigue la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Al séptimo día de su partida, acampan junto al mar y ven a Paró y a todo su ejército persiguiéndolos. El pueblo de Israel está aterrorizado y lanza un grito. Moshe los tranquiliza, les dice, no teman, quédense quietos y vean la salvación del Adón que les mostrará hoy, porque hoy han visto a los egipcios, nunca más los volverán a ver. El Adón peleará por ustedes, pero ustedes guardarán silencio. Aquí miramos, Misajín, que el Kadosh, el bendito sea, le dice a Moshe, comienza a moverte, entra en el mar, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Mis Javerín, Misajín, el mar se divide en 12 partes y las tribus de Israel lo cruzan. Aquí, Misajín, la historia es famosa y bien conocida. Cuando el Paró y su ejército también intentan cruzar el mar, este se cierra sobre ellos y los egipcios se ahogan. Entonces, Misajín, Moshe y los Bené Israel cantan la canción del mar. Miriam, la profetisa, toma la pandereta y sale a cantar y a danzar con las mujeres. Después, Moshe los conduce desde ahí a un lugar llamado Mara. No hay agua para beber. El pueblo se queja y Elohim le ordena a Moshe que arroje un árbol al agua amarga del lugar y lo reemplace. Isajín, el viaje continúa y los israelitas se quejan de nuevo porque no tienen nada que comer. Elohim les envía pan del cielo, el maná, ese pan milagroso, el alimento de los malajín, que los acompañará durante 40 años de viaje por el desierto. Los israelitas reciben los mandamientos del Shabbat, de guardar el sábado, el séptimo día. El siguiente campamento está en Refidín.
Aquí, Misajín, de nuevo el pueblo se queja sin agua para beber. El pueblo se queja y Moshe golpea la roca y saca agua de ella. Entonces Amalek llega y lucha contra los israelitas. Moshe está de pie en la colina con Aharón y Hur, sosteniéndole las manos. Cuando las baja, Amalek prevalece, y cuando las levanta, los israelitas prevalecen. Misajín, Misjaverín, aquí la parashá termina con el mandato de borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo. Cuando dice, porque la mano del Adón está sobre la copa, oh Adón, hay guerra contra Amalek de generación en generación. Usted se ha de preguntar, ¿quién era Amalek? ¿Quién es Amalek? Comencemos por el final de la parashá, Misajín. Misajín, lo más importante de la parashá es el asunto de la guerra contra Amalek. Después de la guerra está escrito. Y el Adón dijo a Moshe, escribe esto como memorial en un libro, y repítelo a Yahoshua, porque borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y está escrito, Misajín. Porque el Adón tiene una mano en el bolsillo, y hay guerra contra Amalek de generación en generación. Después de eso, mis Javerín, está escrito en el libro de Devarim, y sucederá que cuando el Adón, tu Elohim, te haya dado descanso de todos tus enemigos de alrededor, en la tierra que el Adón, tu Elohim, te dará por posesión, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Esto está en Devarim 25:19. Asimismo, Misajín, está escrito en que en el Midrash dice, el Adón bendito sea, ha jurado por el trono de su cabot, que no dejará a la descendencia de Amalek bajo todo el cielo, ni nieto ni bisnieto, para que no digan, este árbol es de Amalek, este camello es de Amalek, esta Raquel oveja es de Amalek. Una pregunta, mis Jabrín. ¿Quién es este Amalek contra quien Elohim mismo declaró tal guerra de desgaste, que ni siquiera su nombre será mencionado? Bueno, Misajín, primero es importante entender que existió un hombre llamado Amalek. Este Amalek era nieto de Esaú. Es sabido, Misajín, que Rabbi Shimon dice que la ley dice que Esaú odiaba a Jacob. Después de todo lo sucedido entre los dos hermanos, el odio de Esaú era tan grande, Misajín, que inculcó este odio en los genes de sus hijos y nietos. Hay que tener mucho cuidado y aprender de esto, Misajín. Primero, él envió a su hijo Elifaz a matar a Jacob. Y cuando Elifaz no cumplió su misión, Esaú le juró a su nieto que vengaría su venganza. Se dice, Misajín, que la enemistad de Amalek lo ardía tanto que prolongó todo el periodo de exilio en Misraín, solo para poder atacar a los Benei Jacob tan pronto como partieran. El Midrash dice, Misajín, que Amalek marchó 400 pasos desde los montes de Seir hasta Refidín para luchar contra Israel y se paró en el camino como un oso en duelo, matando a una madre y a sus hijos. De hecho, Misajín, un enemigo lleno de odio, que sin duda recuerda a los enemigos que nos amenazan incluso hoy, a usted y a mí. La Torá, Misajín, nos dice que Amalek comenzó a atacar a Israel casi inmediatamente después de cruzar el Mar Rojo.
Aunque los israelitas estaban en las nubes de Cabot y ningún enemigo podía tocarlos, Amalek seguía la nube y mataba a quienes salían de ella. Ponga atención. Se dice que llamaba a los israelitas por su nombre, que salían y que entonces los mataban. Y después de matarlos, desmembraban sus cuerpos, descortaban las extremidades y los lanzaban en alto, injuriando y blasfemando. Y decían al cielo, esto es lo que deseas, pues ha sido arrojado ante ti. Hoy en día, misajín, si usted se mete a las redes sociales, se va a dar cuenta cómo está el remolino de las aguas revueltas, donde se ha metido Amalej en las masas, en las religiones, mucho odio gratuito. Si tú le dices a un cristiano que venga a obedecer los mandamientos, hoy no solo te dicen, no, eso es para los Yehudim, eso es para Israel, eso no es para el gentil. Y empiezan a agredir al pueblo de Israel, a los Yehudim, etcétera, etcétera. Y te das cuenta cuánto odio ha crecido hacia el pueblo escogido de Yud Hei Bahei. Misajín, más allá de la conmoción interna que provoca la crueldad de estas palabras y de la terrible similitud que esta descripción guarda con todos esos ataques que hemos visto en nuestra generación, aquí se evidencia la severidad de la guerra que libramos contra Amalek y la magnitud de su odio hacia el cielo. Todo lo contrario de los israelitas, misajín. Amalek en el mundo interior. Misajín, así pues, tuvimos un enemigo cruel llamado Amalek, que continuó acosándonos a lo largo de las generaciones. En la época de los jueces, en la época de los reyes, en los días de Saúl, quien fue a la guerra contra Agag, rey de Amalek, y en los días de Mardoqueo y Esther, quienes se opusieron a los decretos de Amán Ageo, quien era de la descendencia de Amalek. Misajín, algunos dicen que el líder nazi del siglo pasado también lo era. Incluso hoy dicen los sabios, hay algo de la descendencia de Amalek mezclado con la de Ismael. E incluso algunos afirman que ese líder iraní que amenaza al mundo entero es la reencarnación del propio Amán. Sin embargo, Misajín, la única manera de identificar a Malek con certeza es, de hecho, solo en retrospectiva, porque solo quien se suicida para matar a Israel es realmente de la descendencia de Amalek. Misajín, Mishaberín, pero la Torá no es solo una colección de historias. Y este es realmente un gran milagro hoy en día, Misajín. Las cosas sucedieron tal como están escritas, pero la Torá entera también se desarrolla en el mundo interior de cada uno de nosotros, en usted y en mí. Y por lo tanto, Misajín, en este estudio estamos obligados a mirar hacia adentro y reconocer esa misma fuerza, Amalek, que obra en nosotros, dentro de nuestra conciencia, en usted y en mí, para que podamos reducir su influencia y desarraigarlo de allí.
Solamente depende de usted o de mí, de cada uno de nosotros, desarraigarlo de allí hasta que llegue el momento en que el recuerdo de Amalek se borre por completo de nuestro interior y de toda la creación. El poder de la duda, Amalek, en gematría equivale a 240. El valor de la palabra duda y de la palabra Señor. Una gran pista, misajín, del contenido espiritual de nuestra difícil guerra contra Amalek a lo largo de nuestras vidas. El poder de la duda interna nos acompaña en casi todos los ámbitos y en todo lo que hacemos. Misajín, dudar si estoy haciendo lo correcto o si hice lo incorrecto, dudar si elegí a la pareja adecuada, dudar si tendré suficiente dinero, suficiente comida, suficiente amor, etcétera, etcétera. Incluso, misajín, la palabra suficiente contiene duda. Pero si reducimos todas estas manifestaciones a un solo punto, misajín, entonces es la duda en la fe. La duda en la fe. La duda en la emunaj. Misajín, nuestro mayor obstáculo para una emunaj inocente y completa en el Boreolán es la duda. Ese poder amalecitano que envenena nuestro sistema con pensamientos debilitadores una y otra vez. El rabino Shlita dice que todos los temas de la parashá son para fortalecer la emunaj y la confianza en el Boreolam, por lo que el tema de la guerra contra Malech también aparece en la parashá. Pero hablemos de la guerra espiritual, mis aquí. Entonces, además de la guerra física que tenemos con Amalek, también enfrentamos una guerra espiritual, Misajín. Las enseñanzas de la Kabbalah revelan que el Boreolán es bueno y beneficioso, o sea, benéfico, y que el propósito de la creación es llevar al mundo a la corrección completa, a usted y a mí. Que esta bondad se extienda y llene toda la creación. Como lo ilustra el verso, Misajín, en Isaías 11:9. Porque la tierra está llena del conocimiento del Adón, como las aguas cubren el mar. Misajín, cuando el pueblo de Israel salió de Misraín, después de todas las grandes revelaciones y milagros, se suponía, Misajín, que debían ir directamente al monte Sinaí y recibir la Torah Kadosh allí y así traer la corrección completa a la creación. Pero fue exactamente entonces cuando llegó Amalek. De hecho, este es un proceso que se repite más adelante, Misajín. Cuando la generación nacida en el desierto está a punto de entrar en la tierra de Israel y completar la corrección. Y ahí es cuando después aparece Bilán y Balaj, o Balaj y Bilán, que por cierto hay una porción de ellos. Llegan para interrumpir, Misajín. Los jajamín, los sabios de bendita memoria, dijeron que las letras finales de Bilán y de Balaj son el nombre Amalek, que provienen de la misma raíz espiritual. Cuando el rey Saúl, poco antes de la construcción del primer templo, también surgió el asunto con Amalek, cuando estaban a punto de regresar de Babilonia para construir el segundo templo.
Amán, el Agegeo, se despertó e hizo todo lo que pudo. Vemos que cada vez que surge una oportunidad y el pueblo de Israel se acerca a la finalización de la reparación, el mismo poder de Amalek despierta y logra arruinar el momento. La guerra privada, misajín. En la guerra privada enseña la Cábala que Amalek es la raíz que el pic del Satrahara y su propósito es contaminar a Israel para impedir la corrección completa. La propagación de la bondad absoluta en la creación. Recordemos, misajín, de nuevo que la palabra impuro implica impermeabilidad, o sea, sellar la entrada de la luz que el Boreolán quiere otorgarnos. Dicen las Netivot Shalom, hay una gran lección aquí, misajín, aquí para nosotros. Respecto a cada Yehudi o a cada israelita en particular, en sus momentos culminantes, cuando asciende y se encarga de hacer el bien a su manera y comienza a crecer, entonces el Kelpin de Amalek lo domina para impedirle alcanzar el mundo de la corrección. De modo que haya una corrección completa de su mundo privado. Netivot Shalom en la Parashá Beshalach, misajín, es precisamente en los momentos que estamos cerca de alcanzar la perfección de cierta etapa en nuestro trabajo espiritual. Misajín, cuando rozamos el borde de la corrección, que el poder de la duda llega e intenta arruinar todo lo que hemos logrado, si no fuera por una comprensión más profunda de lo que está escrito, misajín, no todo el que quiera tomar el nombre de Elohim lo tomará. El tratado de Brajó dice que este plan de creación parecería bastante cruel. Es precisamente cuando haciendo que me envían la cáscara más dura que me ha distanciado del nombre Kadosh. Misajín, pero nuestras almas eligieron trabajar arduamente en este mundo para eliminar la sensación de pan de desgracia o el pan de la vergüenza, de la abundancia divina que se derrama sobre nosotros desde la infinitud de Elohim, o sea, el Ein Sokadosh. Y por lo tanto, Misajín, precisamente antes del momento de la plenitud, el momento de la conexión, se nos exige un esfuerzo adicional, lo que comúnmente se llama la milla extra, para ascender y ser dignos de tomar el nombre del Kadosh Baruj Hu. La letra va para conectar con la fuente de nuestra vida. ¿Cuándo llegó Amalek? Bueno, regresamos a la historia de la Torá por un momento. ¿Cuándo exactamente llegó Amalek para atacar a los israelitas? Está escrito, Misajín, dice, y toda la quejilá de los Bené Israel partió del desierto de Sin después de sus jornadas, conforme al mandamiento del Adón, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiera. Ponga atención. Aquí, Misajín, los jajamín de bendita memoria dijeron que el nombre Refidín implica que este es el lugar donde las manos de Israel se cansaron de estudiar la Torah. O sea, aflojaron en su emunaj.
una flaqueza que trajo a Amalej. Esta es la segunda vez en la Parashá Misajín que el pueblo llega a un lugar sin agua. Pero esta vez realmente pelean con Moshe. Aún un poco y apedréame, dice. Misajín el Adón instruye a Moshe a tomar la vara, golpear la roca y sacar agua de ella. Una parashá difícil al final, Misajín, de la cual está escrito. Y el nombre del lugar se llamó Masá y Meriba, debido a las disputas de los Bené Israel y porque tentaron al Adón diciendo, ¿está el Adón entre nosotros o no? ¿Se da cuenta? Ahí estaba la duda cuando estaban preguntando, después de que habían mirado todas las maravillas del Todopoderoso que hizo en Misraín por ellos. Está escrito en el Kadosh Zohar, Misajín. Y los hijos de Israel eran necios, no sabían esto, que el Kadosh bendito sea estaba entre ellos. Y he aquí vieron la Shejiná ante ellos, y nubes de Cabot rodeándolos, y dijeron, ¿hay un Elohim entre nosotros o no? Gente que vio una joya preciosa suya en el mar. Y aprendimos, ella vio un derrame en el mar. Lo que Yehezkel no vio, se les encontró necios y dijeron, ¿hay un Elohim entre nosotros o no? Más bien Rabbi Shimon dijo esto, Misajín. Querían saber entre el más antiguo de todos los sellados, que es una corona, que se llama Ain, y entre Sa, que se llama Oin, Ja. Por lo tanto, Misajín, no está escrito. ¿Hay un Elohim entre nosotros o no? Pero, ¿hay un Elohim entre nosotros o no? Pregunta. Si es así, ¿por qué fueron castigados? Bueno, esto es exacto porque separaron a Tika y Asa y lo hicieron en una prueba, como está escrito, y porque pusieron a prueba a Elohim. Y dijeron, si a este entre nosotros se le pregunta de una manera y a aquel de otra, e inmediatamente Amalej llegó, por la duda. En la Parashá Hasulán, Beshalam, el Kadosh Ohar Misajín nos revela un nivel más profundo de trabajo espiritual. Está escrito para abrir una puerta a la inclinación al mal. Por ahí entra. En el Refidín, el pueblo de Israel se relajó en su trabajo con la Torah y por lo tanto llegó a Amalej, un incrédulo en la fe. Pero el Kadosh Shohar, Misajín, dice que no fueron necios ni se apartaron de la regla de la emuná, sino que dentro del marco de la emuná crearon una separación. Quizás refidín también proviene de la palabra separación. Elohim es uno. Todas las revelaciones de los nombres y grados provienen solo del lado de la vasija receptora. Y debemos de recordar esto, Misajín, especialmente cuando nos dedicamos al estudio de la Kabbalah. Misajín, lo que el Zohar Kadosh nos enseña es que incluso cuando creemos estar dentro del marco de la emuná, o sea, de la fe, incluso cuando realizamos la obra de Elohim que nos incumbe, hay momentos en los que podemos cometer errores e introducir separación en lugar de la plenitud.
La fe, Misajín, requiere plenitud y fortalecimiento constante. Si una persona tiene reflexiones, es señal de que su trabajo se ha debilitado y debe de apresurarse y fortalecerse antes de que entre la duda por esa misma puerta. Y venga Amalek y todos sus soldados. Las Misajín, las separaciones dentro de nosotros. Sin darnos cuenta, Misajín, hacemos separaciones en el nombre de Yud-Hei Bahei dentro de nosotros. Todo en el mundo se compone de interno y externo. En nuestra conciencia percibimos principalmente las cosas externas. Está Hashem y está arriba en el cielo y nos rodea por todos lados. Y estamos nosotros, resulta, Misajín, que yo decido cuánto dejo que el nombre entre en mí. Así también usted por igual. Una negociación ridícula. Hasta este punto es el bendito, el Kadosh Baruj Hu, y de ahora en adelante soy yo. ¿Se da cuenta? Empieza a hacer la separación. Una sensación de ser que crea separación. En el nombre Kadosh de Yud Hei Bahei, quitando la letra Ba del Kadosh nombre dentro de nosotros. Se hace la separación. Así que procuremos tener todas las letras de Yud Hei Bahei conectadas. Y Sajín, cada vez que surge este sentimiento, el orgullo en realidad nos desconecta de la Or del Boreolán, o sea, la luz del Ein Sokadosh, y creamos pequeñas separaciones dentro de nosotros mismos y en los cielos por igual. Y Sajín, no importa quiénes seamos, cuál sea nuestra profesión, cuánto hayamos avanzado espiritualmente y cuántos mandamientos guardemos. Mientras nos aferramos a una percepción externa de la realidad, mientras estemos en el mundo de la corrección, el nombre de Hashem, el nombre de Hashem no está completo y el trono no está completo en nuestra conciencia. Hay más trabajo por hacer, Misajín, por unir lo único, por conectar conexiones, por dejar que la fe completa nos rodee. Solo entonces el recuerdo de Amalek será borrado de nuestro interior conciencia, como dice Luz y Sol. El corte de las pieles de Amalek fue para desarraigar a Israel de la emuná completa en el bendito y confundir sus mentes con creencias malvadas. Que Elohim nos bendiga, Misajín. Cuando Israel llegó a dudar de su fe, entonces Amalek vino a separarnos cada vez más de la fe en Elohim del Olán, en el Boreolán. Que el Boreolán nos bendiga completamente, Misajín. Y es sabido que el poder de Moshe, nuestro Rabbeinu, la Shalom sea con él, fue inculcar en los corazones de Israel la fe en Elohim del Olán, en el bendito y Kadosh sea él. Y Kadosh sea su Kadosh nombre. Se esforzaría con todas sus fuerzas para inculcar en los corazones de Israel la fe en el Boreolán. Y esto, Misajín, es lo que sus manos fueron fe, hasta que se puso el sol, lo que significa que fortaleció su mano
y fortaleció a todo Israel con una fe completa. Que el Adón es completo y el trono es completo cuando se hace la unificación, todo en Ejam, hasta que todas las aclaraciones se aclaren e Israel se aferre a la fe completa en el Adón, y el Adón será uno y su nombre será uno. En la parashá, nuestro movimiento interior, Misajín, se mueve entre la fe plena que surgió del poder de Moshe Rabbeinu, y la gran duda que surgió del poder de Amalek, que nos enfría y nos distancia, y cada uno de nosotros debe de vivir con vigilancia interior, Misajín, sobre nuestra situación en todo momento. Pero hablemos de la partición del Mar Rojo. Comenzamos diciendo que todos los asuntos de la parashá son asuntos para fortalecer la fe y la confianza en el Boreolán. Cruzar el Mar Rojo, Misajín, fue una gran prueba de fe para quien salió de Misraín con la intención correcta, o todo aquel que está saliendo del mundo para venir a formar parte del olivo original, o sea, Israel. Para quien realmente cree en Hashem, en Yud Hei Vahei, con Ahavá, con amor, para poder cumplir sus mismos, o sea, sus mandamientos. Misajín, el pueblo de Israel se encontraba en el Mar Rojo, el Yansu, con la idolatría de Baal Zephón, a un lado del terrible desierto con sus bestias de presa al otro lado. El gran mar frente a ellos y detrás de ellos acercándose Paró y su ejército. Además, vieron al ministro de Egipto volando en el cielo para ayudar a los egipcios. ¿Se dan cuenta? Está escrito en el Midrash. Cuando los Bene Israel se pararon en el mar, se dividieron en 4 grupos. Un grupo dijo, arrojémonos al mar. Otro grupo dijo, regresemos a Midraín. Otro grupo dijo, hagamos guerra contra ellos. Y otro grupo dijo, derrotémoslos y mezclémoslos. Al grupo que dijo, arrojémonos al mar, Moshe les dijo, quédense quietos y vean la salvación del Adón. El líder tiene la última palabra. Al grupo que dijo, regresemos a Midraín, Moshe les dijo, porque hoy han visto a los egipcios, nunca más los volverán a ver. Y al grupo que dijo, luchemos contra ellos, Moshe les dijo, el Adón peleará por ustedes. Y al grupo que dijo, derrotémoslos, Moshe les dijo, y ustedes guarden silencio. Moshe Rabenu, Misajín, en su sabiduría, se puso de pie y los reconcilió a todos. Ese es un buen líder. Ellos escucharon su voz y recibieron de él. Beshalom. ¿Qué recibieron de él? Bueno, pues recibieron el poder de la fe, el poder de la emunaj. Misajín, una teoría dice que hasta que todos los Bene Israel entraron en el agua, el mar no fue cruzado. Esto significa, Misajín, que tuvieron que mostrar su fe en acción. Algo que necesitamos hacer usted y yo. La respuesta de Elohim a Moshe en vista de la situación con la pregunta, ¿por qué clamas a mí? Habla a los Bene Israel y se irán.
También indica la necesidad de la fe en el lugar más alto, indicando que hay un momento en que se requiere un acto de fe completa, no oraciones ni peticiones, sino solamente acciones de fe completa. Isajín, pero hablemos de ese mar rojo personal que tenemos usted y yo. El mar rojo, Misajín, también alude a la parashá Sub, de la palabra Siyum. La separación del mar rojo en nuestro trabajo significa romper los límites de lo familiar y conocido. Salir de mi pequeñez. Si hay una medida en mí que necesita ser corregida, pero así soy, decimos muchos, ¿verdad? Esta es mi naturaleza. ¿Qué hacer? Bueno, Misajín, se necesita un milagro de separación del mar rojo para cambiar lo que parece una naturaleza irreversible. También, Misajín, hay situaciones y momentos en los que necesitas dejar de pensar, no ser un gran sabio con todas tus opiniones. Simplemente necesitas entrar al agua, incluso si da miedo y el cambio es demasiado grande. Misajín, la parasha nos dice, hazlo y de allí te llegará la Yeshua, la salvación. Así es como sucede cuando Elohim quiere sacar a una persona de su exilio, Misajín, acercarla a Él. La pone en una situación absurda, donde uno debe desarrollar una fe más allá de la razón. La fe dentro de la razón es orar, Misajín, porque sabemos que la oración ayuda. Es luchar, porque sabemos que la guerra ayuda. Misajín, una persona debe de hacer la voluntad de Elohim, que es fe más allá de la razón. Entrar al mar, porque Elohim dijo, esta es la solución. Ahora no es momento de actuar, sino solo de la voluntad de Elohim. Ir hacia el monte Sinaí. Simplemente ir. No te preocupes si hay Egipto en el camino, si hay mar en el camino. Yo lo haré todo por ti, dice el Adón. Solo sigue viajando. Misajín, quien comprende este liderazgo, tiene el privilegio de trascender todas sus mentalidades mezquinas, todo su lado negativo, todos sus pensamientos, todos sus modales corruptos, haciendo la voluntad de Elohim. Y los Bené Israel caminaron en seco, en medio del mar. Misajín, el mar es este mundo. La tierra seca es el mundo venidero. Los Bené Israel caminaron dentro de este mundo como si fuera el mundo venidero. Alcanzaron la abrogación, es completa la abolición de los límites familiares de la realidad, Misajín. En la parashá, Misajín, el manaj también comienza a descender del cielo, alimento espiritual, el pan de los malajín, el pan de los hombres, el alimento del hombre. Esto está en el Tejirín 88, verso 25. Alimento que los israelitas comieron en el desierto durante 40 años. Dice el rabino Eslita que allí aprendieron en la lección de que solo Elohim prepara alimento y alimenta al hombre en el desierto, donde no hay nada, donde
piensas que estás solo o sola. Ahí está el Boreolán, sosteniéndote, alimentándote con la palabra que sale de su boca. No había señales de alimento. Los israelitas recibían una porción fija de maná todos los días. Y tan pronto como comían, eso era todo. No había más alimento. Como está escrito, cada uno según su comida recoja. Cada hombre. Que no deje nada de su maná hasta en la mañana. Isajín, todos los días tenemos que esperar al mañana. Y quién sabe qué traerá el mañana. No hay ningún pronosticador que diga, aquí está el maná en camino. Se acerca una depresión barométrica del maná. No vemos señales y tenemos que alimentar a todos los niños. Como resultado, Misajín, sus ojos miraban al cielo todos los días. Ese maná cayó hoy como ayer. Así es como aprendieron la emunaj, la fe. Tomó 40 años inculcar esta fe, Misajín, en su interior. La pregunta sería para nosotros, ¿ya comenzamos? En su interior de ellos, porque no era solo para ellos. Es una fe que fluirá en la sangre Yehudí, israelí, en usted y en mí, por generaciones, en todas las situaciones y en todos los lugares. Isajín el Baal Shem Tov dice, hay una victoria para el hombre pobre que todos los días tiene permiso para hablar ante el Rey de Reyes y el bendito. Porque al hombre rico se le da sustento de una vez grandes riquezas para que sean suficientes para el resto de su vida. Y no tiene que pedir su sustento todos los días. Resulta que el hombre pobre que habla ante Elohim todos los días es el ganador. Y Elohim debe de recordarlo todos los días. Misajín, el hombre pobre fortalece su fe todos los días. El hombre rico no. En Misbod de Shabbat, en la Parashá, los israelitas también recibieron la misbah de Shabbat. Y aquí el rabino Eslita explica que una de las cosas más prominentes sobre Shabbat es el cese del esfuerzo por ganarse la vida. Una persona que está haciendo negocios, de repente en medio del negocio se detiene. Shabbat, llegó el cese. Debe actuar como si todo su trabajo estuviera hecho. Está prohibido ni siquiera pensar en su negocio. Pero tal vez alguien más compre este negocio. Eso está prohibido pensarlo. Tal vez pierda el negocio de mi vida. Eso está prohibido pensarlo. No es fácil. Eso está prohibido pensarlo. Pero Shabbat es la fuente del sustento. Eso es emunah. Y la fuente de la fe. Ustedes saben que de acuerdo a cómo se comporta una persona en Shabbat, así es como se verá toda su semana. Mediten esa palabra. Si se santifica en Shabbat, será Kadosh todos los días de la semana y no caerá en el pecado. Shabbat es la fuente de todas las bendiciones, mis Javerín. Esto requiere una gran fe. Dejar todo y conectarse con algo espiritual, sabiendo dentro de sí mismo que es precisamente la partida de este mundo lo que trae la mayor bendición a mi vida.
Pero hablemos de Shabbat Shirah, el Shabbat del canto. El próximo Shabbat, Misajín, es un Shabbat especial. Se llama Shabbat Shirah, por el canto del mar, escrito en la Parashá. Rabbi Shlita nos enseña que cantar es algo espiritual, elevado y sublime. Shirah en gematría es igual a 515, como el minyan de la tefilá. 515. Solemos decir una oración cuando tenemos una deficiencia, cuando algo está incompleto. Por otro lado, Misajín, una oración que es un cántico se dice sobre algo completo, sobre la finalización de cierto proceso. Misajín, los Bené Israel fueron esclavos, vieron todas las plagas de Midaín, vieron todas las señales y milagros en el mar, fueron redimidos y dijeron un cántico, todos juntos, con todo el ajabá, con todo el corazón o con todos los corazones, con la izquierda y la izquierda y la derecha y la izquierda, con todo su ser. Este cántico, Misajín, surgió de la perfección de la fe, no del asombro del alma ante los milagros y maravillas, porque la admiración es pasajera, pero la fe se establece en el corazón y perdura para siempre. Por el poder de este cántico, Misajín, que entonces recitaron, sembraron cántico y alegría en los corazones de todas las descendencias de Israel hasta el fin de todas las generaciones. Y si no hay fin todavía de estas generaciones, todavía sigue. En el libro de la conciencia de Elías Kitov, los sabios dijeron, Misajín, que no hay alegría excepto en la eliminación de la duda, o sea, Amalej. Misajín, que seamos bendecidos para cantar pronto un cántico, el cántico de la corrección personal de cada uno de nosotros, y el 10º cántico, el gran cántico de la corrección del mundo, de la fe completa, el cántico de Moshe y el cántico del Mashiach, pronto y en nuestros días. Así que mediten, Misajín, mediten eso que le acabo de hablar. Los asuntos internos de la Parashá Beshalach, según la Kabbalah y el Hasidismo, Misajín. Como le dije anteriormente, esta Parashá es conocida como Shirah Hayan, el canto del mar. Pero en su dimensión interna es la Parashá de la fe activa, de la ruptura de los límites interiores y del tránsito de la esclavitud espiritual hacia la libertad de la Neshama. Y no los condujo por el camino de los filisteos. ¿De qué nos habla esto? ¿De qué aprendemos aquí? Pues aprendemos, Misajín, a evitar una luz demasiado grande, algo que nos puede desvanecer. La Kabbalah explica, Misajín, que el camino corto representaba una luz espiritual demasiado elevada para el pueblo en ese momento. Aunque era más directo, había provocado una ruptura interior. Misajín, en términos de la Neshama, hay niveles espirituales que no se pueden alcanzar por salto. En términos del alma, el crecimiento verdadero es gradual, con vasijas adecuadas.
En términos de la Neshama, Elohim evita que la persona enfrente pruebas que superen su capacidad interior. Y en el Hasidú, Misajín, el descenso no es castigo, sino preparación para una elevación más profunda. El mar rojo, como le dije, Misajín, es la ruptura del ego, bitul y emuná absoluta. El mar rojo, Yansu, simboliza el límite final del ego y de la conciencia limitada del sof, que es igual al límite. Abrir el mar representa la anulación total del bitul, del yo frente a la voluntad divina. Representa el paso de una fe intelectual a una fe vivida. Según el Zohar Misajín, el mar se abrió cuando Israel entró dentro de él. No fue el milagro el que generó la fe, sino la fe la que generó el milagro. Cuando dice, y vieron a Egipto muerto en la orilla, esto es separarse definitivamente de la cáscara, de la clipa. Egipto, Misraín, simboliza las fuerzas de constricción, la estrechez. Ver a Egipto muerto indica la desconexión emocional y espiritual del pasado negativo. Ver a Egipto muerto indica no solo salir de la esclavitud, sino quitarla del corazón. En el Hasidú, Misajín, mientras la persona añora su Egipto interior, la redención no es completa. Mediten eso. El canto de Shirah Hayan, la revelación de Malhut, cuando la Neshama canta. El canto surge cuando la luz divina desciende hasta el nivel más bajo que es Malhut, el aquí y el ahora. El canto surge cuando incluso, Misajín, el cuerpo reconoce la divinidad. Por eso está en tiempo futuro. Este canto nunca termina. Por eso, Misajín, es una revelación que conecta con la redención final. La Kabbalah, Misajín, enseña que en ese momento incluso la sierva vio más que grandes profetas porque la verdad se reveló sin filtros. La caída del man, o sea, de la emuná, es fe diaria, dependencia consciente del Boreolán. El maná, Misajín, representa una espiritualidad sin esfuerzo material, pero con prueba interior. No se puede guardar para mañana. Enseña a vivir en el presente divino. Y el Hasidú nos enseña que el maná educa a la Neshama a confiar, incluso cuando no entiendes nada. Amalej significa la frialdad espiritual, Misajín. Significa duda después de la revelación. Amalej aparece justo después de los mayores milagros. Espiritualmente simboliza la voz interior que enfría el entusiasmo. Espiritualmente simboliza la duda racional que enfría la fe. Misajín, la guerra contra Amalej no es física, sino constante. Constante recordar lo vivido. Mantener la conexión emocional con lo divino.
Cuando habla de las manos de Moshe elevadas, es conectar pensamiento, es conectar emoción y es conectar la acción. Cuando las manos de Moshe están elevadas, Israel conecta con los mundos superiores, usted y yo. Cuando las manos de Moshe están elevadas, la victoria fluye naturalmente. En el Hasidú, Misajín, la redención llega cuando la conciencia se eleva, no cuando el enemigo desaparece. Mediten eso. En esta conclusión hasídica, Misajín, Beshalá enseña que la verdadera salida de Misraín ocurre después del milagro. Beshalá enseña que la fe auténtica no elimina las pruebas, las transforma. Beshalá enseña, Misajín, que cada persona cruza su propio mar cuando se atreve a avanzar sin garantías. El mar se abre solo cuando uno entra en él, Misajín. En la Parashá Beshalá, según el Arizal, Misajín y el Baal Shem Tov, Beshalá, según el Arizal, Tikkun de las almas y ruptura de las clipó. Para el Arizal, Beshalá es una parashá de rectificación cósmica, o sea, el Tikkun, la rectificación. La salida de Misraín y las chispas. Egipto es el lugar donde cayeron Nixoxo, chispas de Kedushá, del mundo de Tohu. La salida no fue solo histórica, sino la extracción de chispas atrapadas en las cáscaras, o sea, en las clipot. También un proceso que continúa hasta el cruce del mar. Por eso Paró persigue las cáscaras, reclaman las chispas que les están siendo quitadas. El Mar Rojo, Misajín, ruptura del dominio de las clipó, el Yansu, representa el final del dominio de las fuerzas de ocultamiento. La apertura del mar fue una separación ontológica entre Kedoshá y Clipá, izquierda y derecha. Egipto muere porque ya no tiene de dónde nutrirse. Según el Arizal, Misajín, el mar se completó, lo que no se completó en la salida de Misraín. El canto Shirahayan es la unión de Seiranpin y Malhut. El canto del mar es una jihu, una unión. Seiranpin, emociones divinas, se une con Malhut, que es el reino, la realidad física. Por eso todos cantan, incluso los niveles más bajos. En este canto, Misajín tiene una fuerza mesiánica porque corrige una ruptura primogenia en los mundos. Beshalá, según el Baal Shem Tov, Misajín, Emuná, Peshutá y presencia divina constante. El Baal Shem Tov, en la Parashá Beshalá, desde la experiencia interior del Yehudí simple, dice, y Hashem iba delante de ellos. No es un recuerdo histórico. Hashem guía cada paso de la persona, incluso cuando parece un desvío. El camino largo es parte del cuidado divino, Misajín. La enseñanza central, nada ocurre fuera de la providencia particular de el Todopoderoso. El mar no se abrió. El Yehudí, el israelita, se abrió. El milagro no fue externo. Israel se anuló totalmente a Hashem. Misajín, la fe simple rompe todas las barreras, incluso las
que la mente no puede atravesar. Amalej es olvidar lo que ya sabes. Amalej no niega a Elohim. Enfría la experiencia. Hace que el milagro se vuelva viejo. Pero la cura es, misajín, recordar. Por eso cuando llega el Shabbat, hay dos. Que una es recordar y otra es cuidar. Cuidar y recordar. Vivir con entusiasmo presente, no con fe intelectual distante. Peshalá según Javá, integrar fe, comprensión y transformación interior. Javá profundiza en cómo la fe debe penetrar la mente y el carácter. No por el camino corto. Esto es una educación a la Neshama. El camino directo simboliza una luz que no fue internalizada. La fe debe de ser comprendida, Javaná, no solo aceptada. Sin internalización, la luz puede provocar caída, misajín. El mar significa también transformación del intelecto. El mar representa el mundo oculto, la Neshama. La tierra, el mundo revelado, conciencia. Abrir el mar es revelar lo oculto dentro del pensamiento. Abrir el mar es que la fe influya en decisiones, emociones y acciones. El man significa que es fe que baja al día a día. El man es espiritualidad que se vuelve sustento. El manaj es dependencia diaria que educa la mente. Misajín, la fe auténtica es la que cambia cómo trabajas, comes y vives. Esa es la verdadera fe. Amalej igual a duda, la fe. No es, no es emoción, es frialdad intelectual. La guerra contra Malet es claridad en la mente. La guerra es contra Malé, recordar lo que sabes hasta que lo sientas. Así que el Arizal en la Beshalá es un ticún de mundos y almas. El Baal Shem Tov en Beshalá es aprender a vivir con Elohim ahora. Beshalá es integrar fe en la conciencia diaria, Misajín. Misajín en todos los enfoques. El mar se abre cuando el Yehudí o el Israelita cruza su límite interior. Parashá Beshalám. El mar no se abrió delante de ellos, se abrió dentro de ellos. Y así debe de pasarnos a usted y a mí. Y no los condujo por el camino corto. Nuestros sabios explican que Hashem no llevó al pueblo por el camino más directo, aunque parecía mejor. Misajín, desde el Hasidú aprendemos algo esencial. No todo lo rápido es verdadero y no todo lo difícil es malo. Hay luces espirituales que, si llegan antes de tiempo, rompen a la persona. Por eso a veces Hashem nos hace dar vueltas. No porque estemos lejos, sino porque nos está construyendo vasijas para soportar lo que viene. El Mar Rojo, el límite interior. Egipto atrás, el mar delante. No había salida lógica.
Según el Baal Shem Tov, el mar no se abrió primero. El Yehudí dio el paso primero. La fe no fue consecuencia del milagro. El milagro fue consecuencia de la fe. El mar representa el límite interior. Ese punto donde decimos, hasta aquí puedo. Y Hashem responde, ahora verás lo que yo puedo. Y vieron a Egipto muerto en la orilla. Como le dije, según la Kabbalah del Arizal, la salida de Misraín no terminó hasta que Egipto dejó de perseguirlos. Espiritualmente, misajín, esto significa no basta con dejar un mal hábito. No basta con cambiar externamente. Hay que desconectarse emocionalmente del pasado. Mientras uno extraña su Egipto, todavía no es libre. Mediten eso. Shirahayan, cuando el alma canta, el canto no fue una orden, fue una reacción natural, misajín. Cuando la persona ve con claridad que Hashem estuvo en el problema, cuando ve que Hashem estuvo en el miedo y cuando ve que Hashem estuvo en la salida, entonces el alma canta sola, sola, por Ahabá, por gratitud. Por eso incluso los más simples vieron lo que grandes profetas no vieron. Porque la verdad fue vivida, misajín, no explicada. Amalek, el enemigo después del milagro, justo después del mar, aparece Amalek. Amalek no niega a Elohim. Amalek enfría a Elohim en tu interior y en mi interior. Dice, sí, fue un milagro, pero ya pasó. Sí, Shabbat es lindo, pero mañana es domingo. Misajín, la guerra contra Amalek es recordar hasta que se sienta y sentir hasta que se viva. No lo olvide. Beshalá nos enseña, Misajín, que la Emunaj no elimina los mares. Beshalá nos enseña que la fe nos hace caminar dentro de ellos. Cada uno tiene su yansu, no lo olvide. Una decisión, un miedo, un cambio postergado, etcétera, etcétera. Y la promesa de la parashá es clara, misajín. Cuando Israel entra, el mar se abre. Así que no olvide suscribirse a su canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta esta reflexión de la Parashá Beshalá con sus seres queridos. Se les ama. Un abrazo a la distancia. Que viva bien, coma bien y vista bien. Shalom Urajo. Lejitrao. Hasta la próxima.